Habla a esta hora el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Lamentablemente van a ser sin padre porque el FAES llegó a su casa el 25 de diciembre y sin mediar lo asesinó, como a otros 69 jóvenes en apenas 10 días. La mitad de los asesinados políticos de 2017, por cierto. Y empiezo diciendo esto porque esa tragedia que vive Cecilia, la mamá de Johnny, que una niña va a nacer huérfana por maldad, sencillamente, por creer que asesinar a los más vulnerables de sectores muy populares iba a detener una lucha que es indetenible. Quiero decirle a Cecilia y a Johnny que no va a ser en vano su lucha, que hoy el mundo democrático reconoce su sacrificio como el de tantos hoy presos políticos perseguidos, que el mundo hoy reconoce cada grano de arena que ha aportado tantos venezolanos en reconstruir la democracia venezolana, que hoy el mundo no está del lado de Juan Guaidó ni de la Asamblea, está de su lado venezolano, que quiere vivir mejor, que quiere reconstruir la democracia, que hoy tiene la absoluta certeza de que cada paso que damos, de que cada vez que hablamos del cese de la usurpación, arena de haber construido mayoría, y cuando nos preguntábamos si valía la pena quedarse, si valía la pena salir a protestar, si valía la pena salir con unos cartelitos y unas letras, claro que vale la pena, y lo decíamos el 5 de enero. Si nos deteníamos y no seguíamos, todo ese sacrificio habría sido en vano, pero en cambio, insistimos, luchamos y hoy tenemos la absoluta certeza de que el sacrificio valió la pena. Y este reconocimiento de Francia, Liberté, Igualité, Fraternité, de Alemania, de España, del Reino Unido, de Polonia, de Lituania, de Bélgica, de la República Checa, Portugal, Estonia, de más de 20 países, es el reconocimiento a ustedes, venezolanos, que nunca han dejado de luchar, ni nunca lo dejaremos de hacer hasta lograr la democracia y la libertad en Venezuela. Así que el 4 de febrero de ahora en adelante será recordado como el día que el mundo reconoció el sacrificio y la lucha por la libertad en Venezuela. Ahora el 4 de febrero es absolutamente cívico, no violento y de reconocimiento a cada venezolano que nunca ha dejado de creer. Le quiero agradecer profundamente a las buenas gestiones del Parlamento Europeo, que hace una semana ya se había pronunciado, su presidente Tajani y algunos otros eurodiputados que siempre han estado muy atentos y que además esto trae acciones inmediatas también, de ejercicio de nuestras competencias. Y lo hemos dicho, no se van a seguir robando el dinero de los venezolanos. Y lo hemos dicho, necesitamos que ingrese la ayuda humanitaria soldado de la patria. Para tu mamá, para tu hermana, para tu hija, para tu gente. Porque hay entre 250.000 y 300.000 venezolanos hoy en riesgo de muerte. Que si no ingresa en esta primera etapa esa ayuda, estaremos sentenciando a muerte. Así que hay dos elementos en el corto plazo. Solicitar la protección de activos de Venezuela en Europa y solicitar la ayuda humanitaria, que ya, otra buena noticia y otro anuncio del día de hoy, Alemania ya anunció 6 millones de euros para aportar en este gran elemento de ayuda humanitaria, y Canadá, con quien ayer tuvo una muy grata conversación con su primer ministro, Justin Trudeau, anunció hoy, luego de esa conversación y la solicitud de este momento, por 53 millones de dólares adicionales. En apenas un mes, o menos de un mes, con confianza, respetando la Constitución, hablándole muy claro a todos los sectores de la sociedad, Fuerzas Armadas, chavismo disidente, chavismo originario, como ellos se definan,
hablando de muy clara a la comunidad internacional, hemos logrado no solamente visibilizar la crisis, porque ya teníamos 3.300.000 embajadores, como ayer, quien hoy usurpa Miraflores, niega la ayuda humanitaria y dice que es limosna. Como ayer niegan que se mueren niños de hambre cuando hace falta que de inmediato ingresen los suplementos alimenticios. ¿Cómo niega la crisis el JM de Los Ríos? ¿Cómo niega la crisis de los pacientes renales? Hay mucha maldad para poder negar y visibilizar cada uno de esos elementos, pero los 3.300.000 embajadores que llevan tatuado a Venezuela en el corazón, a su bandera, ya habían hecho el trabajo. Y habían llevado nuestra voz al mundo. Y por eso ha sido tan efectivo y tan rápido todo este proceso. Así que de nuevo, en nombre de Venezuela, en nombre de este Parlamento, en nombre de todos los que queremos vivir mejor, el agradecimiento profundo hoy a ese pronunciamiento en bloque de la Unión Europea, Agradecer también y rescatar lo que significó el 2 de febrero para todo el país. Mientras veíamos una pequeña avenida de la capital, veíamos más de 60 puntos en todo el territorio nacional llenos de gente, de energía, de fuerza. Una sonrisa que parece no borrársenos de la cara, no porque no sepamos la crisis que estamos atravesando, sino porque tenemos la certeza de que vamos a construir un futuro. Sino tenemos la certeza de que vamos a reconstruir Venezuela. Y con esa energía y con esa fuerza, ese día, por cierto, nos reencontramos también. Le dimos la bienvenida, por ejemplo, a Kelly Perfecto. No Juan Guaidó como lo hicimos el martes pasado, sino los ciudadanos. Hay una muestra clara, hermano, que podemos estrechar manos, que lo hemos hecho. El general de división activo que se pronunció ese mismo día. Los jueces que están diciendo cómo los obligan a tener que sentenciar a jóvenes sin ninguna necesidad. Así que cuando nos preguntan, ¿existe descontento en las Fuerzas Armadas? Yo creo que es evidente. Y ese es un elemento al que le hemos hablado muy claro y que en los próximos días, una vez inició ya el acopio de insumos en Cúcuta, en Colombia, tendrán una decisión muy importante en sus manos. Seguir del lado de alguien que está aislado, que no protege a nadie, o del lado no solamente de la Constitución en este momento, sino del lado también de la humanidad, de la necesidad de todos esos pacientes que necesitan que ingrese en esta primera etapa esa ayuda que va a salvar vidas, que puede salvar, soldado, a tu mamá, a tu hermana, a tu hija, a tu hijo. Le vas a negar a tu familia la posibilidad de la ayuda, de abrir el corredor humanitario en una segunda etapa y de vivir en un país mejor. El momento es ahora. El momento es ahora, soldado de la patria, capitán, coronel, teniente coronel, capitán de fragata, capitán de corbeta, capitán de navío, general. El momento es ahora. Y si tienen dudas, vean la entrevista de ayer. Y si tienen dudas, pregúntenle a su familia qué es lo correcto en este momento. Ya hemos dado muestras claras de lo que significa amnistía y garantías. Pero también les hemos hablado de su rol en la reconstrucción de Venezuela, de su rol en ejercer soberanía. Así que, hermanos y hermanas, hoy celebremos este 4 de febrero. Soldadas y soldados, seguimos esperando por ustedes. El momento es ahora. Preguntas. Ilario Piagnelli de Rai Italia. Rai News e Rai Press è la radio. Parece que Italia está bloqueando una otra resolución europea que si no usted reconoce, almeno solicita nuevas elecciones. Otra parte hay el presidente de la República Italiana que ha hecho una llamada al gobierno por usted reconocerle. ¿Qué piensa de esa situación sobre la Italia? Bueno, una pregunta muy específica sobre Italia que aún no se ha pronunciado formalmente en el reconocimiento
a la Constitución venezolana y a la democracia que estamos construyendo. Esperamos también por Italia. Me he comunicado con algunos miembros del Ejecutivo, tienen disposición absoluta de respaldar. Entiendo que hay un tema de gobierno que no se los ha permitido. Entiendo que hay, Venezuela creo que es la segunda o tercera colonia más importante de italianos en ultramar. Así que estoy seguro que, como esa expresión de italo-venezolanos o de italianos en Italia, que han visto la crisis, que la sienten también como cercana, esperamos que en los próximos días Italia pueda, como toda Europa, como 26 países adicionales, puedan dar el paso para el reconocimiento. Esto no va a frenar la protección de los activos, no va a frenar la ayuda humanitaria que ya inicia curso, pero nos encantaría, por supuesto, contar con un país hermano como Italia. Buenas tardes. Quería saber si en la sesión de este martes ustedes van a designar a los representantes de Venezuela ante los países que hoy lo han reconocido como presidente encargado, y además también precisar el tema de la asistencia humanitaria. Ustedes tienen los estados que serán atendidos de este primer cargamento de asistencia humanitaria y que traerán esos kits para las familias que padecen de nutrición. Sí, varios elementos. Nos pregunta primero sobre la designación de nuevos embajadores ante las repúblicas que ya nos han reconocido. El día de mañana habrá una segunda ronda de designaciones. Estamos trabajando muy duro porque varios elementos. Uno, la burocracia continúa secuestrada. Seguimos viviendo hoy en dictadura, cada vez más débil, cada vez más aislada, cada vez más deteriorada, no solamente diplomáticamente, por cierto, sino con el rechazo absoluto de una población que quiere cambiar. Eso es importante destacarlo. Así que el día de mañana, con esas limitaciones que hay, avanzaremos con el proceso de designación de representantes ante los distintos países que ya hoy reconocen la lucha venezolana. Como segundo elemento de la asistencia humanitaria, hay una comisión que ayer emitió un comunicado de prensa que dirige el diputado Miguel Pizarro, que ahí ha tenido reuniones brillantes con las ONG, con las fundaciones, cómo distribuir, focalizando las poblaciones más vulnerables. En esta primera etapa, la atención va a ser a esa población más vulnerable que está en riesgo de muerte. ¿Ok? Y no es que suene dramático, no, hay entre 250.000 y 300.000 venezolanos en riesgo de morir por no tener comida, por no tener una bolsa de diálisis peritoneal, por no tener antibióticos o por no tener un tratamiento para cáncer inmediato. ¿Ok? O sea, esta primera etapa da para atender a 5 hospitales tipo 4 en 5 afecciones directas por un mes. ¿Ok? Eso va a dar una explicación más específica. Luego la comisión técnico, política y que está enlazando con los países del mundo que están colaborando con esto. Esto va a ser mucho más ágil cuando logremos aperturar el corredor humanitario, que también, de nuevo, depende de quién, de que cese la usurpación, pero también de las Fuerzas Armadas. Y aquí no hemos hablado con medias tintas. No es que estamos queriendo generar un dilema innecesario a las Fuerzas Armadas, no. Ahí está, existe y estamos hablando muy claro. Muy claro. Entonces, va a ser más ágil, va a haber mucho más respaldo una vez sigamos sumando adhesiones, como lo dijimos del 5 de enero. Vamos a construir las capacidades y las estamos construyendo. ¿Es un proceso? Sí, es un proceso. El vamos bien, queremos que pronto se convierta en estamos bien. No solamente que estamos en un proceso, pero eso va a depender del compás de todos los sectores de la sociedad. Así que en esta primera etapa ya hay 3 centros de acopio, ya les anunciamos uno específicamente en Cúcuta, habrá uno en Brasil, uno en las Islas del Caribe, que en las próximas horas daremos especificidad del lugar, de la capacidad de acopio, y además también se han comunicado con nosotros muchas fundaciones privadas que quieren aportar, que quieren colaborar. Esto debemos ordenarlo muy bien, porque se trata de insumos que tienen un tratamiento, que la cadena de suministro es muy delicada, la cadena de frío en algunos casos, así que hay que tratarlo muy bien. También recibimos la información del círculo cercano del alto mando, que ya no están evaluando si dejarla entrar o no, sino que cómo nos la roban, ¿no? Entonces, eso lo esperamos, obviamente, ¿no? Pero es interesante que el dilema ya llegó hasta allá. O sea, si entra o no entra, ya pareciera que van a permitir eso, pero entonces van a secuestrarlo para distribuirlo a través de los clubs. Esa es la información que tenemos hoy y de una vez, como dicen, cantamos el juego. De una vez, ¿no?
Yo apelo una vez más a la conciencia de los militares y ya vamos a dar los nombres en los próximos días específicos a los cuales están a cargo cada una de las unidades de los Andes. Esto es para salvar vidas. Ustedes tienen un contingente grande de ayuda almacenada en galpones ya, en Guarenas, hacia Charallave, que no han utilizado, que se está perdiendo, que está siendo vencido. Dejaron podrir comida en los puertos ya hace unos años. Esto se trata de humanidad, y sobre todo para los medios internacionales, de izquierda o derecha, no. Tiene que ver con ser humano, con atender una emergencia, una crisis. Así que, de una vez, anunciamos esto y la determinación de que ingrese y de que sea distribuido eficientemente y donde más es necesitado. ¿Cómo está? Justamente en esa onda, ustedes durante las últimas semanas han llamado a la Fuerza Armada. ¿Qué pasa si la Fuerza Armada decide no dejar ingresar? ¿Hay un plan B para esta medicina? Si falta la medicina justamente en las principales vías como las grandes centros son confiscadas, tomando en cuenta que incluso la producción nacional es confiscada por los cuerpos militares. ¿Hay un plan para eso? Lo otro también con ayuda humanitaria, ONG como Codevida pide que se aclare a quién le va a llegar esa ayuda, tomando en cuenta que como usted lo dice ahorita, solo es para un mes y hay más personas que lo necesitan que lo que puedan llegar. ¿Cómo va a ser categorizado? Más preguntas. Unión Europea, usted también hace un llamado a la semana pasada, Federico Mogherini dijo hoy que la Unión Europea como tal no iba a hacer un pronunciamiento y que dependería de cada país por individual. ¿A quién hace falta para seguir sumando para acá? Tiene que ver con más preguntas específicas sobre el tema del ingreso de la ayuda humanitaria. Creo que ya he explicado lo que vamos a explicar hasta hoy con ese elemento. Posibilidades hay muchas. Que la confisquen, que la quieran robar. De nuevo, ¿qué depende de que llegue? De varios factores. De que ingrese, va a tener un componente importante de las Fuerzas Armadas, pero también, y lo hemos anunciado, vamos a pedirle al pueblo de Venezuela una gran movilización para resguardar esta ayuda humanitaria. Y yo se los decía el 2 de enero. La próxima movilización que vamos a convocar va a tener que ver con algo elevado en voluntad ciudadana, que es que vamos a ir a ayudar a los más necesitados, que vamos a ir a resguardar las medicinas de los que más lo necesitan. Así que tendrá que ver mucho con ese elemento, el elemento ciudadano, que es la fuerza y el poder que tenemos hoy los venezolanos. Evidentemente sabemos el secuestro y el miedo, en algunos casos, al cual están sometidos los funcionarios de las Fuerzas Armadas, pero van a tener el respaldo también de la ciudadanía. Y la próxima convocatoria que hagamos va a tener que ver con ese resguardo. Con la Unión Europea también creo que es absolutamente evidente el respaldo mayoritario del 95-96% de los países que conforman la Unión Europea, así que bienvenido ese apoyo y sobre todo la claridad meridiana de los pronunciamientos del día de hoy, que habla incluso de las etapas que estamos viviendo en Venezuela. Habla de la elección libre, habla que hay que conformar un gobierno que dé pie a eso. Así que creo que es perfecto y meridiano el pronunciamiento generoso de la Unión Europea con el pueblo de Venezuela. Avanza esta conferencia de prensa en la sede del Poder Legislativo en Caracas, la capital de Venezuela. El presidente encargado, Juan Guaidó, ha hablado de diversos temas. 3 podemos destacar. En principio, la ayuda humanitaria. Se espera que llegue hasta los venezolanos. Él ha dicho, son 300.000 personas que están en riesgo de morir. Dice, no es exagerado, es la realidad de un país sumido en una crisis en la que los ciudadanos no pueden acceder a esos tratamientos para cuidar su salud. También ha hablado del nombramiento de funcionarios representantes en el extranjero que pudiera hacerse mañana. Dice, hay que cumplir con una burocracia que ha dicho sigue secuestrada por la dictadura. Y esto a propósito del tema del respaldo que sigue teniendo Juan Guaidó desde el extranjero.